Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Continuando con el estudio que empezábamos ahora 8 días acerca de este tema tan importante, diría yo. Son cosas, hermanos, que no podemos callar. Como decía, no me acuerdo si era Pablo o Pedro, pero uno de ellos decía que no podían dejar de hablar, no podían callar lo que habían aprendido del Señor. Y nosotros estamos en ese mismo dilema, en ese mismo problema, diría yo, porque estamos enfrentados a un mundo que me llama mucho la atención, porque en todas las prácticas que tenemos con los hermanos, más que todo Hernando, Samuel y yo, que andamos mucho juntos, siempre nos vemos confrontados o resultamos hablando de esta realidad, de esta cruda realidad en la que se encuentra la humanidad hoy en día. Todo el mundo en un camino, y todo el mundo confiado en que ese camino le va a llevar a la vida eterna con Dios. Pero lamentablemente, como decía el proverbista, simplemente un camino que le parece de vida a las personas, pero que al final en él van a encontrar la muerte. En nuestra lección anterior aprendimos que el mayor obstáculo del hombre está en sí mismo. Ahí empezábamos el sábado nuestra primera lección, viendo de que el peor enemigo del hombre es el yo, el sí mismo. Ese es el peor enemigo que tenemos nosotros. Aprendimos también que el hombre ha inventado muchas maneras de encontrar la salvación. Cada día salen ideas nuevas de cómo ser salvo. Ya hoy me comentaba el hermano Hernando, por ejemplo, que un personaje que nos visitó no hace mucho aquí a la congregación ya tiene un concepto de que él, con su esposa y sus 2 hijos en la casa, son 2 bebecitas que tienen, ya son en la iglesia. Entonces él no necesita ir a ninguna parte, pero nosotros, si conocemos la condición de este hombre, sabemos que está en un problema muy serio delante de Dios, y que él no es ningún predicador ni ninguna iglesia, como él dice ser. De las cosas que mirábamos el sábado, mirábamos también acerca de cómo la humanidad hoy en día busca religiones, busca denominaciones, como experimentando algo respecto a la vida cristiana, y termina ahí, en el experimento, ahí se queda, porque simplemente se agradó, le gustó lo que escuchó, le parece bien lo que, donde está, y ahí se queda, sin ningún problema. Caminos que le parecen derecho al hombre, pero que su fin es camino de muerte. Hoy vamos a empezar este punto acerca de la moralidad. Muchas personas sienten que viven una vida de buena moral, mucho mejor que la de muchos cristianos inclusive. Y esto les lleva a pensar que esto es suficiente para ellos ser salvos. Yo vivo mejor que ese que dice ser cristiano, o esa que dice ser cristiana. Entonces, no hay de qué preocuparnos. Esta es quizá la razón principal por la que muchos no ven la necesidad de obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque moralmente no son borrachos, no son adúlteros, no son ladrones, no se meten en la vida de nadie. Entonces se apoyan en esa buena moralidad para
creer que son salvos. Pero la buena moral sola no les va a salvar. Eso no les va a salvar. La Biblia, hermanos, nos presenta varios ejemplos de personas de muy buena moral, pero que tuvieron que obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a ser salvos. Quiero hablarles de un personaje en especial. Vamos a empezar mirando. Hay muchos ejemplos, no sé cuántos alcanzaremos a mirar, pero les quiero hablar de este hombre del cual leemos en Hechos capítulo 10. ¿Cómo se llama este hombre? Cornelio. Les invito a que empecemos leyendo en el versículo 1 de esta escritura y aprendamos por medio de ella las credenciales de este hombre. Creo que como este no hay ninguno en Chiquina. Vamos a leer. Versículo 1 de Hechos capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ven ustedes qué personaje? Verso 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este hombre era un personaje. Retomando ahí la lectura, yo quise colocarles ahí en letras rojas para que ustedes analicen y mediten las credenciales de este hombre. Este hombre, dice la Biblia, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Otro como este hombre lo podríamos leer allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Ustedes recuerdan allá en el Antiguo Testamento cuando Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre que pudo hablar de su casa con toda autoridad, porque él sabía quién era su casa. Ustedes verán a quién sirve. Si a los dioses a los que sirvieron sus padres, a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este hombre, Cornelio, es uno de esos. Este hombre dice que era temeroso de Dios con toda su casa, esposa e hijos, todos eran personas temerosas de Dios. Y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero ese hombre, con todas estas credenciales, con todas estas cualidades, en el versículo 6, terminando el versículo, el ángel, y también dice que vio un ángel de Dios. Un ángel de Dios fue el que fue a decirle a Cornelio: envía por Pedro.
envía por Pedro. ¿Y para qué tenía que ir Pedro donde un hombre de tremendas credenciales? Este hombre tenía que ir donde Cornelio. Pedro tenía que ir donde Cornelio a decirle qué hacer para ser salvo. Su temor, sus oraciones, su piedad, sus limosnas y aún la visión de los ángeles de Dios no lo hacían un hombre salvo. A este hombre le faltaba algo. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Por eso podemos ver, hermanos, que Cornelio con todo esto no era salvo. No podía decir que era cristiano, porque no había obedecido. Temeroso, piadoso, hacía limosnas, oraba a Dios siempre, pero no era cristiano. Y nosotros seguimos ahí con la lectura en el versículo 48. Este hombre tuvo que oír de boca de Pedro. Todo el contexto del capítulo 10 se centra en eso. Cornelio envía hombres a Jope, hace venir a Pedro, ¿cierto? Pedro entra en la casa y Pedro le predicó el evangelio a Cornelio y a los que él había invitado. Ustedes se pueden leer todo el capítulo de Hechos, capítulo 10, y van a enterarse mucho más de la historia de este hombre. Y cuando llegamos al versículo 48, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Mandó a bautizarme en el nombre del Señor Jesús, y entonces me rogaron que se quedaran por algunos días. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. A Cornelio y a los que habían reunidos con él, esperando que Pedro llegara a predicarles el evangelio. Eso nos muestra, hermanos, que ni las oraciones de Cornelio, ni las limosnas, ni el temor de Dios, ni su piedad lo podían hacer salvo. La moralidad es una parte integral en la vida de los seres humanos, pero la moralidad sola no nos podrá dejar del infierno. Si nosotros no obedecemos el evangelio de Cristo, y si nosotros no perseveramos en la doctrina de Cristo, la buena moral sola no nos va a llevar al cielo. Nos vamos a perder. Y nos vamos a perder siendo ¿qué? Buenos moralmente. Las predicaciones que nosotros tenemos día a día en la calle, nos salimos a predicar, nos encontramos con personas que viven mucho mejor que muchos cristianos, pero no son cristianos, no han obedecido el evangelio, y lo triste de todo es que piensan que no necesitan obedecerlo porque ya son ¿qué? Muy buenas personas. Ese es un camino que le parece derecho a estas personas, pero que su rico es el camino de ¿qué? De muerte. Porque Jesús dijo muy claramente: el que creyere ¿qué? El evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si una persona no obedece al evangelio de Cristo, es porque no lo ha creído. Otro ejemplo, hermanos, lo encontramos en el evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos leyendo en el primer versículo donde nos dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Pero Jesús le dice a ese principal entre los judíos, un maestro de la ley. Si ustedes continúan con la lectura, ahí más adelantico dice: ¿eres tu maestro de la ley y no sabes esas cosas? Era un maestro de la ley. Y a ese maestro de la ley, Jesús le dice: si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. ¿Sí? A ese maestro de la ley le dice Jesús: si no nace de agua y del Espíritu, usted no puede entrar en el reino de Dios. Eso que se lo diga uno, cualquiera por ahí en la calle, usted está fuera del reino. Pero Jesucristo, el Rey del reino, el dueño del reino, diciéndole a uno: ve amigo, si usted no nace de nuevo, ni siquiera lo va a poder ver. Si usted no nace de agua y del Espíritu, le está prohibido la entrada en el reino de los cielos. Otro hombre que también lo deja a uno asombrar. Después vemos a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a un ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le digo: usted tiene que nacer de nuevo, ¿cierto? Pero esa es una acepción grande que hizo el Señor Jesucristo con el arrepentimiento de ese criminal que había a su lado, muriendo con él en la cruz. Este Nicodemo es el mismo que después enterró a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que este hombre tuvo que haber sido un cristiano. Hasta ahí era un maestro de la ley. Para él llegar a ser un cristiano, ¿qué tenía que hacer? Nacer de agua y del Espíritu. Tenía que creer en Jesucristo. Ahora ya creía, porque él dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Ya creía, pero esa creencia que él tenía de Jesús no alcanzaba para ver el reino de Dios. Es más, naciendo de agua podía verlo, ¿cierto? Pero para entrar en el reino de Dios, Jesús dice que había que nacer de agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque muchos nacen de agua, muchos van al río y se bautizan, pero no entran en el reino de los cielos, porque no perseveran hasta el fin. Se mojaron, nacieron allá, se bautizaron, pero no pasaron. Y la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Estos dos hombres de muy buenos principios, pero tenían que hacer algo adicional a esos principios que ya tenían. Y esto era obedecer al Evangelio. Nacer de agua y del Espíritu equivale a bautizarnos para el perdón de los pecados, ¿cierto? Para empezar una vida nueva con el Señor. Si uno no se bautiza, no nace de nuevo. Y si no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Esa es para los que nos hablan a nosotros. Somos tan buenas personas, somos tan nobles,
que no necesitamos obedecer el Evangelio. Entonces háblele de Cornelio, háblele de Nicodemo y de muchos otros más que también tuvieron que obedecer el Evangelio para poder llegar a ser salvos. Otros, estos creen que esa buena moral es un camino de ¿qué? De vida, pero al final se van a encontrar con que era un camino. Otros creen que la salvación se obtiene por guardar los 10 mandamientos dados por Moisés. Para aquellos que apelan a los 10 mandamientos para buscar la salvación, escuchen lo que las Escrituras les dicen. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 21, para aquellos que creen que la salvación la van a encontrar en la guarda de los 10 mandamientos dados allá en Éxodo capítulo 20. Gálatas 2, verso 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley del Antiguo Testamento los hombres se hubieran podido salvar, ¿a qué iba a venir Cristo? La muerte de Cristo no tuvo ningún sentido, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo la Biblia a estas personas que creen que la guarda de la ley y de los 10 mandamientos es el camino a la vida eterna. El Espíritu Santo responde a esas personas y les dice: pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Perdió la venida de Cristo a la tierra, porque esa ley ya estaba en la tierra cuando Cristo vino. ¿Sí? Seguimos leyendo en Gálatas capítulo 3, en el versículo 21, dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero dice que la ley no puede ¿qué? Vivificar. ¿Sí? Entonces todos aquellos que tomaron ese camino de la ley del Antiguo Testamento para encontrar la salvación y la vida eterna con Dios, también van por un camino de ¿qué? De muerte. Ahora, si alguien guarda los 10 mandamientos, pues está guardando lo que dice que Éxodo capítulo 20. Pero dice la Biblia que la justicia no viene ¿por qué? Por guardar la ley. Que la salvación, la vida eterna, no viene por guardar la ley, sino que viene ¿por qué? Por la gracia de Cristo, por la fe en el Señor Jesucristo. Lo que muchos no entienden, hermanos, es que nadie podía y nadie podrá ser justificado ante Dios por medio de la antigua ley. Nadie lo pudo lograr y nadie lo logrará. En Romanos capítulo 3, en el verso 27 al 28, leemos nosotros: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El verso 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, y póngale cuidado al final, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de ¿qué? De la ley. Y nos encontramos personas que nos ponen hasta pelea
cuando nosotros les decimos que los que están bajo la ley están bajo maldición. Y es la Biblia la que lo dice. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Así lo dice la Sagrada Escritura. Gálatas 2:16 continúa diciendo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, préstele atención a eso, nadie será justificado. Nadie es nadie. Para el Espíritu Santo nadie es nadie. Nadie podrá entrar al reino de los cielos por medio de la ley del Antiguo Testamento. Esto sería imposible. Hoy en día ya que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, es parte de esa ley que terminó en la cruz del Calvario. Todo ese Antiguo Testamento, toda esa ley del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo la llevó y la clavó en la cruz. Dice en Colosenses, capítulo 2, en el versículo 13 al 14: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, haciendo que con ella, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ustedes recuerdan una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando ya iba a entregar su espíritu. Jesús dijo: consumado es. ¿Qué era lo que se había consumado? Toda la ley, todo el plan de Dios, revelado por medio de la ley, por medio de los profetas. Jesús había dicho: yo no vine a abrogar la ley, vine a ¿qué? A cumplirla. Y dijo que no podía pasar ni una jota ni una tilde, que todo se tenía que cumplir. Cuando Él estaba para morir en la cruz, dijo: consumado es. He cumplido lo que el Señor, lo que el Padre me dijo que cumplía. Pero muchas personas creen que ese es un camino que va a llevar a la vida eterna, y están bien equivocados. La Biblia dice que por esa ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Hebreos capítulo 7, en el versículo 11 al 12, sigue diciendo: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió a la verdad. Sacerdocio en el Antiguo Testamento era el sacerdocio levítico, pero dice que ese sacerdocio fue cambiado, y cambiado el sacerdocio hubo también un cambio de ley. Por eso la Biblia nos habla de un antiguo pacto y un nuevo pacto, de un antiguo testamento y un nuevo testamento, una antigua voluntad y una nueva voluntad. Y el mismo escritor a los Hebreos dice ahí en el capítulo 10, verso 10, me parece que dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Sí es así que dice? Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Esta ley tenía que desaparecer, pues nunca fue hecha para nosotros. Es más,
ese Antiguo Testamento, esa ley del Antiguo Testamento, ni siquiera fue hecha para nosotros. Por eso cuando nosotros la citamos como qué, como un ejemplo. El domingo yo hablaba mucho de la construcción del tabernáculo. ¿Recuerdan todos los pasajes que les dice leer? Estábamos en el Antiguo Testamento. Pero antes de empezar les dije, vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, no un mandamiento, un ejemplo para nosotros. Porque esta ley era exclusiva para el pueblo de Israel. Vamos a leerlo en la Biblia, en el libro de Deuteronomios, capítulo 5, en el versículo 1 hasta el 3. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Eso fue en el monte Sinaí. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Y algunos encuentran un soporte estupendo allá en la palabra hoy. ¿Sí? Pero ese hoy no es este sábado. Este hoy no fue ni siquiera el día que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Ese hoy es el hoy de Moisés. Allá estaba Moisés y reunió ¿a quién? Solamente al pueblo de Israel. Y les dijo muy claramente: Jehová, verso 2, nuestro Dios hizo pacto con nosotros, incluyéndose ¿quién? Moisés. No había hecho este pacto con los padres de ellos, pero tampoco hizo este pacto con nosotros, porque esto fue hecho en Horeb, con los que estaban allá ¿qué? Vivos en ese día. No con nosotros, los que estamos hoy aquí. Un pacto hecho exclusivamente con el pueblo de Israel. Así podemos ver, mis amados hermanos, que por las obras de la ley nadie será salvo. Este es un camino que parece derecho, pero su fin también será un camino de muerte. Porque estando ya Cristo presente, el camino, la verdad y la vida, y nosotros nos vamos a la sombra, a las figuras, a la ley. ¿Qué estamos haciendo? Estamos despreciando al autor de la vida, estamos haciendo a un lado a Jesucristo y nos estamos yendo hacia atrás. Otro punto importante: la falsa idea de una segunda oportunidad. Esa es una doctrina que está haciendo eco. Se enseña en la doctrina del milenialismo, ¿cierto? Y se ha enseñado de muchas maneras. Muchos creen que si pueden obtener la salvación en esta vida, si no la pueden obtener aquí, tendrán una segunda oportunidad antes del día del juicio o después del día del juicio. El purgatorio, por ejemplo, es una doctrina de muchos años y muchos no alcanzaron la salvación aquí, pero se mueren, se van para el purgatorio y allá van a pasar un periodo de tiempo y después la Virgen María con los angelitos. Ustedes han visto el cuadro, ¿cierto? Donde los angelitos bajan a sacar la gente de las llamas del purgatorio. Todo eso en las Escrituras, para enseñar esa doctrina, para darle falsas esperanzas de salvación a la humanidad. Y un pasaje que tuerce es primera de Pedro, capítulo 3,
en el versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Entonces, si Cristo fue a predicar a los encarcelados, entonces nadie lo va a perder. ¿Sí? Porque yo me imagino que obra en el purgatorio, en un lugar de tormentos, como dice la Biblia, y que alguien vaya a decirle a uno cómo salir de allá. ¿Quién no quiere salir? Todos. ¿Sí o no? ¿Quién no va a querer salir de las llamas heladas? ¿Quién no va a querer salir de allá? Ahora, este pasaje no está hablando, no enseña una segunda oportunidad después de la muerte. Este pasaje enseña que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la persona de Noé, el Espíritu en la persona de Noé, predicándole a la gente en los días del diluvio, gente que hoy está ¿dónde? Encarcelados. Eso es lo que está enseñando ese pasaje. Ese pasaje me está enseñando que el Señor Jesucristo fue al purgatorio o fue al Hades a predicarle a los que estaban allá. Jesucristo, en la persona de Noé, por un periodo de aproximadamente 120 años, estuvo predicándole a todos los antediluvianos para que se arrepintieran y entraran en el arca. Pero no le creyeron. Para los días de Pedro, ¿dónde estaban esas personas? Encarcelados. ¿Por qué? Porque no obedecieron a las palabras de Dios por medio de quién? De Noé. No tiene nada que ver con una segunda oportunidad ese pasaje. Ellos tuvieron la oportunidad. Noé les estuvo diciendo: va a haber un diluvio, estoy haciendo esta arca para salvarnos, porque Dios va a traer un diluvio y va a destruir la tierra. Pero como ellos no creyeron, sino que se burlaron de Noé, están encarcelados y están esperando el día del juicio, no para salir de la cárcel, sino para ser echados ¿dónde? Al infierno. Allá es donde van a llegar, porque no creyeron a las palabras del Señor. Las Escrituras nos enseñan que todos moriremos un día, y después de la muerte, lo único que queda, lo dice Hebreos capítulo 9, en el versículo 27, léanlo conmigo: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después ¿qué sigue? El juicio. No hay otra oportunidad. Cuando uno se muere, su destino en esta tierra quedó sellado. Se terminó la oportunidad. Se terminó el tiempo aceptable, la oportunidad de ser santos. Por eso Nicodemo, yo creo que Nicodemo se bautizó en el Evangelio. Yo creo que Nicodemo obedeció al Evangelio, porque él ya creía en los días de vida de Jesús. Y al verlo resucitado, al verlo muerto y después que se levantó de los muertos, ese hombre tuvo que haber sido uno de los primeros cristianos. ¿Sí? Por eso Cornelio envió por Pedro a ver qué más tenía que hacer aparte de sus oraciones, de su temor, sus limosnas y su piedad. Y Pedro vino y le predicó el Evangelio, y Cornelio tomó la decisión de que
iba a pasar. Porque él sabía que su oportunidad era ¿qué? Mientras que estaba vivo. Después de que salgamos de esto, no queda absolutamente nada. Si hubiera una segunda oportunidad, el Señor nos hubiera enseñado lo que enseña a Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Si quieren lo anotan y van y lo leen en la casa, los que no sepan. Ahí está hablando la historia del rico y Lázaro. Y ahí vemos como el rico le suplica a Abraham que de alguna forma le haga saber a sus parientes en este mundo que se arrepientan, que se conviertan a Dios. Y Abraham le dice que la única oportunidad la tienen aquí en este lado, que para ellos poder hacer teniente hoy a quién. Moisés y a los profetas, que pagan de quién, de nuestro Señor Jesucristo. No había otra oportunidad. Si hubiera otra oportunidad en el más allá, sobraría decir, tienen la oportunidad los que están allá. Él, el mismo rico, allá hubiera podido ¿qué? Hacer lo que hubiera tenido que hacer. Pero él allá ya no quería que su padre y sus hermanos fueran a estar con él en ese lugar de tormento. Mis amados hermanos, muchos caminos ha inventado el hombre, muchas ideas, muchas cosas pueden pasar por la mente de muchas personas, pero solo una es la verdad. Y esa verdad está aquí. Se encuentra uno con muchas personas que hace 1, 2, 3 meses, 1 año, 2 años están yendo a una denominación y ya se creen que salvos y cristianos, pero no son ni lo uno. Una persona que no haya nacido de algo ni es salvo ni es cristiano, porque para ser cristiano hay que nacer de agua y del Espíritu. Ahora lo mirábamos aquí con el hermano Samuel y con Néstor Mario, mirábamos ese pasaje. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la Biblia. Y esos discípulos eran los que habían estado con el Señor Jesucristo, los que habían andado con él todo ese tiempo y se habían convertido al Señor y estaban predicando el Evangelio de Dios. Muchos se creen hijos de Dios, pero la Biblia dice que para ser hijo de Dios hay que nacer en la familia de Dios. Muchos nos dicen, hermanos, hay 3 clases de hermanos. Están los hermanos de sangre, están los hermanos de raza y están los hermanos en Cristo. Uno puede aceptar que otro le diga hermano de raza. Pero lo delicado es cuando esa persona cree que ya es un hermano en Cristo. Porque para ser hermano en Cristo hay que hacer la voluntad del Señor. Jesús lo dijo en Mateo cuando enseñaba a los discípulos y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que señalando a los discípulos les dijo, he aquí mis hermanos y mi madre. ¿Y por qué eran hermanos? Porque hacían la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, es muy lamentable la situación de la humanidad, porque todos esos caminos, hay un abanico, un despliegue, muchos caminos, pero que al final van a ser caminos de muchos van a salir de este cuerpo creyendo que eran ¿qué? Creyendo que eran salvos.
creyendo que eran hijos de Dios, y se van a encontrar con la sorpresa de que absolutamente nada de eso era verdad. Porque para hacer todo eso hay que obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos más cosas ha inventado el hombre. Podríamos hacer una serie de no sé cuántas lecciones, ¿sí?, estudiando acerca de los caminos que el hombre inventaron. Pero solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo y su Evangelio. No hay otro. Puede que parezca muy bonito el camino que yo invento, puede que parezca muy convincente, puede que parezca muy sencillo, pero el único es Cristo Jesús y su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie puede llegar a Jesucristo sino por medio de ¿qué? Del Evangelio. El Evangelio nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, no podemos callar. Tenemos que seguir diciéndole esto mismo a todos los que nos den la oportunidad. Usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios, usted tiene que hacer esto para hacer lo que dice hacer. Si no lo ha hecho, no se engañe, no se mienta a sí mismo, porque no es.